Saludos mis amados radioescuchas, bienvenidos a otro programa de Coloquios de Crianza. Aquí seguimos con el tema de la disciplina, ¡qué bendición! Y como resumen, este es el noveno programa de esta serie. El primer programa tuvo que ver con definiciones, el segundo renueva tu mente en cuanto a la disciplina, ya ahí empezamos con las reglas. El tercer programa fue la regla número 2, establece normas junto a tu pareja, normas claras en cuanto a la disciplina. La regla número 3, sé tú el mejor ejemplo al seguir esas normas que estableces. La regla número 4, que es el quinto programa, implanta las consecuencias. El sexto programa, la regla número 5, nutre con afirmación. El séptimo programa, regla número 6, enséñalos a agradecer la disciplina. El octavo programa, la regla número 7, en guerra avisada no muere gente, prepáralos para la guerra. Y ese programa pues lo vamos a completar, esa regla, prepáralos para la guerra. Lo vamos a completar hoy en el noveno programa de esta serie. ¿En qué consiste esta regla? Esta regla, ¿verdad? Hablamos de preparar a nuestros niños en cuanto a lo que es su ubicación en el tiempo histórico, bíblico y en el tiempo real. La semana pasada, ¿verdad? Trajimos unos ejemplos en cuanto a esto y hoy pues vamos a seguir con esta preparación en tiempo real porque la preparación en tiempo histórico la discutimos la semana pasada. Así que pido al Señor que este programa sea de suma bendición para cada uno de ustedes. Estamos en este nuevo horario a las 11 de la mañana. Recuerden que los que no se pueden conectar pueden entonces accesarlo luego en Facebook Live, en ICF Radio. Así que preparación en tiempo real. Recuerdo una vez que nos dijeron acerca de una playa llamada Playa Escondida aquí en Puerto Rico. La playa es hermosa, pero a nosotros no nos dijeron la trayectoria que íbamos a tener que tomar para poder llegar a esa playa. Es una cosa rara, porque es una playa, pero tienes que atravesar como un tipo de bosque para poder llegar hacia ella. Realmente hubo momentos donde pensamos, estamos perdidos, por aquí no es, tenemos que tomar para otro sitio. Entonces, yo siempre digo, si me hubiesen preparado, si me hubiesen dicho, te vas a encontrar un área de bosque. De hecho, hasta nos caímos, estaba lloviendo, estaba resbaloso, nos caímos porque pues las hojas en el suelo, al tener entonces la lluvia, ¿verdad? Pues resbalamos. Y así por el estilo, pues hubo un ambiente previo al ambiente de playa que no era el ambiente esperado. Entonces, así ocurre con la crianza. Nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos lo que van a pasar. Nosotros tenemos que prepararlos para las diferentes etapas de la vida que ellos van a enfrentar. Nosotros tenemos que sentarnos con ellos, hablarles de nuestras experiencias. Nosotros tenemos que definitivamente hablarles acerca de los diferentes tipos de amigos que se van a encontrar, las diferentes burlas que se pueden encontrar, cómo alguien les va a querer apagar su luz, cómo va a tratar de opacar ese brillo que ellos tienen. Entonces, cómo, ¿verdad? El enemigo quiere apagar ese propósito, esa luz, esa aportación de cada uno de ellos en esta tierra. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de otras personas a su alrededor, a veces de las personas de quien ellos menos se lo esperan. Por eso nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos, tenemos que prepararlos precisamente para que ellos no esperen nada de nadie, para que ellos entiendan que de cualquier malla puede salir un ratón, que a veces es esa persona más íntima, más cercana, puede tener celos y cómo ellos se tienen que cuidar, ¿ok? Así que todo ese tipo de cosas no se adquieren a menos que no haya tiempos de conversación profundos,
extensos con nuestros hijos, donde le podamos compartir los errores, las situaciones difíciles que pasamos en esas etapas y cómo nosotros queremos que ellos no pasen por eso y cómo los estamos preparando, porque si ellos saben lo que se van a encontrar, de momento no van a pensar que están perdidos. Ellos van a tener en su mente, ya mami me advirtió, ya papi me advirtió que esto podía ocurrir, y junto con esa advertencia también cómo van a poder trabajar el asunto. ¿Qué recomendación en base a la palabra? Por ejemplo, tú le puedes decir a tu hijo, ¿sabes qué? Hoy puedes estar tentado a pegarle a tu hermana. Hoy puedes estar tentado a no compartir, a no ser bondadoso. Hoy puedes en la escuela ser tentado a no atender. Entonces, ¿cómo tenemos que prepararlos para cada una de esas situaciones? Por ejemplo, cuando en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es un texto bíblico que nuestros hijos tienen que tener muy, muy presentes. ¿De qué? De que cuando ellos se encuentren con la situación difícil, hay un lugar donde ellos pueden encontrar el socorro. Papá, mamá no van a estar ahí en la escuela, pero ellos tienen un lugar donde ellos pueden llegar a ese lugar seguro, refugiarse. Y vamos a ayudarlos también cuando ellos tengan estos textos bíblicos, que ellos mismos puedan hacer algún tipo de dibujo, cómo ellos se acercan a ese trono de la gracia para encontrar socorro, que forzarlos a ellos visualizar, tener esa imagen ya en sus mentes de cómo Dios los auxilia, cómo Dios los refugia cuando ellos se encuentren en una situación difícil. Podemos decirles, ¿sabes qué? Puede llegar en el momento en que vas a sentir que no sabes cómo reaccionar ante las cosas, y ahí podemos enseñarles acerca de el libro de Santiago 1, del 2 al 5, donde habla de algo que nos puede parecer tan extraño cuando dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Que tengamos gozo cuando nos hallemos en pruebas. Eso nosotros se lo tenemos que enseñar a nuestros niños. Que, por ejemplo, tomando el ejemplo de lo de Playa Escondida, si a mí me hubiesen preparado, ¿sabes qué? Ten sumo gozo cuando te encuentres en ese lugar que es oscuro, que parece un bosque, que puedes sentirte que te has perdido. Ten sumo gozo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que estás cerca de la playa. Si me hubiesen dicho eso, mi perspectiva al llegar a ese lugar hubiese sido completamente diferente. Yo no hubiese sentido esta sensación de sentirme perdida, de sentirme desorientada. Todo lo contrario, hubiese tenido gozo, porque hubiese dicho, ajá, esto es de lo que me hablaron, así que estoy cerca de la playa. Disculpen. Y aquí eso es lo que dice el Santiago, ¿verdad? El apóstol dice, tengan gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Por qué? Dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué tremendo el saber que cuando nos encontramos en una prueba, en una dificultad, eso va a abonar a la paciencia, eso va a abonar a la virtud, eso va a abonar a la obra de Dios en nuestra vida. Y de esa forma vamos a enfrentar la prueba y la situación adversa con una mentalidad completamente diferente. Así como yo hubiese dicho, ajá, estoy cerca de la playa, de esto me hablaron. Así mismo el niño puede decir, ajá, estoy cerca de
que se siga perfeccionando la obra de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy en una prueba y tengo que aprender en medio de esto y tengo que salir victorioso. Y como dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Cómo tenemos, verdad, que enseñarle a nuestros hijos que cuando nosotros venimos al Señor, miren, amados, a mí a veces me preguntan, pero ¿cómo tú pudiste en la crianza y cómo tú sacaste estos métodos? Esto fue en oración. Esta palabra es primeramente para nosotros los padres. Hubo momentos, amados, que les confieso que me iba al baño. El baño era el único lugar donde, ¿verdad? Y las que somos mamás que sabemos que los hijos nos siguen a todos lados. El baño era el único sitio donde yo tenía privacidad. Y en ese baño, ¿cuántas veces clamé, lloré, gemí? Señor, no sé qué voy a hacer. ¿Cómo le voy a enseñar esto a este niño que continuamente vez tras vez sigue haciendo lo mismo? Ya no sé cómo decírselo. Y cómo Dios ahí en medio de ese llanto ponía una imagen en mi mente, ponía una idea en mi corazón. Y cómo podía implantarlo sobre mis hijos, ¿verdad? Con la ayuda también de mi esposo, cómo en oración pudimos hacer una labor que no fue infalible, definitivamente. Tuvimos muchas fallas, pero les puedo decir, la dependencia de Dios es lo que hace la diferencia. Y cómo preparar al niño de que en medio de la situación, y nosotros mismos, no solamente es preparación de lo que le decimos, y esto lo hemos hablado, el ejemplo mejor, o sea, de seguir las normas somos nosotros. Si yo le digo al niño, tienes una situación difícil, pídele al Señor sabiduría. Ellos lo tienen que ver primeramente en nosotros. Ellos tienen que ver que cuando no sabemos qué hacer, porque no hay dinero, porque tenemos que ser muy buenos administradores y sobre todas las cosas pedirle sabiduría a Dios, que da abundantemente, dice la palabra, y sin reproche. Y cómo Él nos va a dar esa sabiduría y cómo esos hijos van a saber que si ellos claman en medio de una situación en la escuela, dice, pídele permiso al maestro, ve al baño en ese momento y en ese momento clama a Dios. O allí mismo en el pupitre, cierra tus ojos, ¿verdad? Sin que el maestro piense que estás dormido. Y ahí clama, Señor, dame sabiduría para enfrentar esta situación. Y nuestros hijos van a aprender esa dependencia hermosa. Otro tiempo de preparación maravilloso es la preparación al aplicar la palabra, ¿verdad? Sustentado con testimonios. Voy a poner un ejemplo. El ejemplo de David cuando escucha los atropellos de Goliat. David llega a ese valle donde están el ejército filisteo a un lado y el ejército hebreo, ¿verdad? Los israelitas al otro lado. Y está allí Goliat con esos improperios y con toda esa falta de respeto hacia Dios, porque ellos no eran, o sea, ellos no creían en ese único Dios de los israelitas. Entonces, ¿cómo David llega? Y todos los tropiezos que se encuentra David, empezando, número uno, por sus hermanos, la crítica de sus hermanos. ¿Cómo tenemos entonces ahí que enseñar a nuestros hijos? ¿Sabes qué? Muchas veces las lanzas más dolorosas te las envían las personas más cercanas a ti, esos amiguitos que de momento vienen y le dan una queja a un maestro. Si tú no estás preparado para eso, te vas a herir. Pero si ya tú estás preparado, ya tú vas a saber qué hacer y vas a entender que ese niño en ese momento lo que sintió fue celos y te quiso poner en malas delante del maestro para él sobresalir. Eso es una tremenda lección de cómo funciona, ¿verdad? En lugar de crecer en dignidad, el ser humano tiende a tratar de crecer atropellando a los demás.
atropello, me trepo, pisoteo a ese amiguito que me está haciendo ver menos porque sobresale. Entonces yo busco la forma de ponerlo en malas delante del maestro. Y así nos pasa en todo momento en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esa lección de crecer en dignidad versus crecer ante la mirada de los otros, atropellando a los demás y pisoteando a los demás, es una de las lecciones más importantes que nosotros tenemos que aprender en nuestra vida. Y entonces esto nos ocurre desde Caín y Abel, y eso lo discutimos en un programa, cómo ¿verdad? Caín trató se sintió opacado por la excelencia de Abel, y cómo en lugar de él crecer en dignidad y él crecer en lo que es, ¿verdad? Mejorar su actitud, él dijo, lo mejor es eliminar a este pañito reluciente blanco que me está haciendo ver a mí como que estoy percudido. En lugar, ¿verdad?, de hacer eso, nosotros en nuestra vida tenemos que entender que cuando otra persona está sobresaliendo, entonces nosotros tenemos un llamado a sobresalir también y a mejorar, a crecer en lo que estamos siendo pobres en nuestra ejecutoria. Así que, ¿cómo preparar a nuestros niños con ese ejemplo? ¿Cómo David se pudo haber sentido? ¿Cómo te sientes tú cuando en la escuela te pasa esto? Pero ¿cómo David reaccionó? David sencillamente se enfocó en Dios. Él se enfocó en: yo no voy a permitir que este incircunciso filisteo atropelle el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿ok? Entonces, ¿cómo enseñarle a nuestros hijos? La forma de nosotros no dejarnos herir por esos atropellos es simplemente poniendo nuestra mirada en el Señor. Como todos se burlaron de él, sus hermanos, pero como él no vivía para agradar a los demás, él vivía para agradar a Dios, porque eso él lo había aprendido en la soledad. David había sido un chico. Yo siempre lo comparo con el cuento de la Cenicienta. ¿Por qué? Porque siempre lo ponían a él a hacer los mandados, siempre lo ponían a él a hacer, se iba solito, un niño, a pastorear esas ovejitas. Cómo tuvo que enfrentar el oso, el león, y cómo ese entrenamiento a solas fue lo que hizo que él pudiera vencer al gigante. ¿Cómo tenemos entonces que enseñarle a nuestros hijos? Este tiempo devocional en familia es hermoso, pero lo más que te va a preparar es ese tiempo a solas con Dios. Cuando tú te vas solito a tu cuarto, y cuando tú, ¿verdad? Ahí en tu intimidad. Mi hijo tiene ¿verdad? Y lo he visto dándole charlas a los niños y a los jóvenes. Y como él cuenta cómo se le hacía difícil a él el poder visualizar, y cuando uno tiene un poquito de déficit de atención, que uno se distrae, ¿verdad? Con tanta facilidad, uno tiene que evitar esas distracciones y buscar un enfoque. Entonces, mi hijo pues tiene eso. No diagnosticado por ningún profesional, pero pues yo sé que sí, se distrae bien fácilmente. Y entonces, como él decía que él ponía una silla, y todavía lo hace. Todavía él, cuando tiene así mucha distracción, tiene 25 años, pero él todavía lo hace. Y yo muchas veces, cuando se me hace difícil enfocarme, ¿verdad? Tengo que hacerlo también. Me voy a uno de los cuartos y visualizo: aquí estás tú sentado, Señor. Él ponía una silla, ok, Señor, y le hablaba, visualizaba a Dios en esa silla. Y ahí tenía esa conversación y tenía ese tiempo devocional, ¿verdad? Que ya lo hemos discutido en otra de las series de ese tiempo en familia. Fue la primera serie que trabajamos aquí en Coloquios de Crianza. Así que, como esa preparación en secreto, a solas. Nadie más tenía la preparación que tenía David. Así que ese tiempo de soledad, donde el niño puede decir: nadie está conmigo, estoy solo. ¿Sabes qué? David estuvo solo, y eso fue el tiempo de mayor preparación para él.
Trataron de cambiar sus métodos. Vino un Saúl y le trató de poner su armadura. Cuando lo vieron así, sin ningún tipo de indumentaria de soldado, le trataron de poner una armadura, le trataron de cambiar sus armas de guerra. Cada cual tiene sus armas de guerra. Y David tenía una onda. Es importante que le hagamos saber a nuestros hijos cuál es tu arma de guerra. Hay niños, ¿verdad? Dependiendo del llamado que tenemos a nuestra vida, mi mayor arma de guerra es la adoración. Yo soy una, ¿verdad? Todos somos llamados a ser adoradores, pero muchas veces, ¿verdad? Más que orar es el ponerme a hacer cánticos nuevos. De hecho, de ahí es que salen todas mis canciones de tiempos, ¿verdad? De soledad, a solas con el Señor. Van a decirte que tu arma de guerra no es efectiva, sino arcaica. Como muchas veces te pueden decir si te pones a orar, ay, eso es arcaico, eso está pasado de moda, tú eres un religioso. Y cómo te pueden decir, así como le dijeron a David, y cómo el niño se va identificando con ese personaje, pero también se va identificando con la victoria que tuvo, ¿ok? Al perseverar en todo esto, ¿verdad? Que conocía a David, entonces ahí estuvo su victoria. Nosotros tenemos que ser el primer ejemplo de todo esto. Así que, amados, sumamente importante que cada vez que nosotros preparemos, ¿verdad?, a nuestros hijos, tenemos que prepararlos para la vida. Y esto lo incluimos dentro del tema de disciplina porque en el primer programa establecimos en las definiciones que disciplina es precisamente discipular. Nosotros tenemos que discipular a nuestros hijos. Nosotros tenemos con cada cosa que nosotros tengamos, cada ejemplo, videos, canciones. Vamos a analizar canciones. Hoy mismo mi hermana me estaba contando, ¿verdad?, cómo fue a la playa ayer. Ella vive en Texas y cómo cuando llegó, ¿verdad?, a esta playa, toda la música y la letra tan espantosa que había. Eso es lo que están escuchando nuestros niños y lo están escuchando como normal. Ella me contaba, a mí se me partía el corazón cuando ella me lo dijo. Y porque lo he visto, cómo nuestros niños se ponen a cantar ese tipo de música, ese tipo de letras. Y la música puede ser muy llamativa y ¿verdad? Te mueve a seguir el ritmo. Nosotros somos rítmicos. Eso nadie lo puede, es parte de nuestro diseño. Pero precisamente dentro de ese ritmo tan pegajoso hay unas letras nocivas, hay muerte. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a discernir. En un tiempo de familia, amados, es un tiempo tan esencial. Ese tiempo de poder hablar con ellos. Ese tiempo de coger una canción y en lugar, ¿qué tú haces cantando eso? ¿Por qué? Porque el niño entonces lo que va a hacer es que al frente tuyo no lo va a hacer, pero se sabe la letra completa. Aparte de que los niños tienen una receptividad tremenda y definitivamente van a buscar, o sea, se van a aprender las letras y tú dices, ¿qué tú haces escuchando eso? Se lo aprenden así. Vamos a pensar cuando nosotros éramos niños. Yo escuchaba las cosas una vez y me las aprendí. Ahora las escucho 50 veces y no me las aprendo. Pero eso es parte de ese disco duro que está ahí recibiendo toda esa información. Cómo tener que coger esa letra, qué es lo que significa, cómo el niño puede entonces analizar qué es lo que tú estás cantando. La vida y la muerte están en poder de la lengua, lo que tú declaras aun cuando se ha cantado. Eso es vida o eso es muerte para ti y para los que te rodean. Y cómo que el niño mismo pueda analizar y tomar las determinaciones. No voy a cantar esto aunque todo el mundo lo haga. Aunque todo el mundo lo cante, yo no lo voy a hacer. Y como, pues tú eres un ridículo, ¿sabes qué? Tenemos que enseñarle también a nuestros hijos cómo responder a esos atropellos. ¿Sabes qué? Yo estoy preservando mi vida y estoy preservando también la tuya. Porque yo tengo autoridad en mis palabras y si yo me pongo a cantar eso, también te voy a afectar a ti.
Así que sencillamente el estar preparados para todos esos dardos que a veces es lo que hacen que un niño de momento sea un niño que me ha pasado con padres, de momento un niño tan espectacular, tan obediente y de momento está bien rebelde. ¿Por qué? Porque hubo una mentira, un dardo que vino a la mente y ese dardo penetró, hizo una sinapsis incorrecta en ese cerebro y de momento ese niño está reaccionando de una forma completamente contraria. La base de nosotros tener niños saludables es poderlos nutrir en la palabra, amados. Y definitivamente esa preparación, el poderlos preparar para la vida, es algo que requiere mucho tiempo, mucha inversión. Continuamente tenemos que estar conversando con nuestros hijos. Y ahí vuelvo y hago referencia a la serie de Criando en medio de un mundo digital. Tenemos que soltar los aparatitos. Y hablando de esto, déjame ver si puedo ver quién se ha conectado. La forma en que me estoy conectando no me permite ver no me permite ver, déjame ver si... Ok, no sé, tengo que, discúlpenme, yo no soy muy diestra en esto de Facebook, pero aunque no puedo ver sus nombres, ya veo que han habido unos shares. Ahí el único nombre que veo es el de Rosa. Rosa, te bendigo. Sé que hay otros, ¿verdad?, que siempre se conectan, pero no puedo ver sus nombres. Así que les bendigo, les amo. Compartan toda esta información en el próximo programa. El próximo lunes no vamos a tener el programa. Voy a estar fuera de Puerto Rico, pero vamos a estar trabajando con la próxima regla, que sería la regla número 8, que tiene que ver con atacar no el síntoma, sino la raíz de lo que está haciendo que ese hijo esté comportándose de una forma inadecuada. Así que ese programa lo vamos a tener no en la próxima semana, sino el de más arriba. Creo que ese sería el 9 de diciembre. A las 11 de la mañana aquí por ICF Radio. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por la oportunidad que me das de poder compartir tu palabra. Te doy gracias por esta semilla que va a ser recibida en los corazones de las personas que van a estar escuchando este consejo. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos dé la sabiduría, Señor. Así como hablábamos en Santiago, necesitamos sabiduría para poder instruir esta generación que se está levantando, que tenemos que nutrirlos en tu palabra, que tenemos que prepararlos para todos los atropellos, todos los dardos de fuego que continuamente están recibiendo de sus compañeros, de la televisión, de los medios, de la tecnología, de los maestros, del gobierno, de todo lo que los rodea, de todo lo que nos está rodeando. Señor, necesitamos sobre todas las cosas esa armadura que el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la verdad, el apresto el calzado del apresto del evangelio, la espada del espíritu, esta armadura, el escudo de la fe. Toda esta armadura la necesitamos continuamente sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Señor, veo una decadencia tan grande en estas generaciones que se levantan, pero precisamente este programa, el propósito es nutrir a los padres para que puedan educar a sus hijos en la palabra y que podamos tener una generación firme. No lo podemos hacer solos, te necesitamos a ti, Espíritu Santo de Dios, que nos guíes, que nos dirijas, que nos des las estrategias adecuadas para este tiempo, Espíritu Santo de Dios. Señor, yo bendigo cada familia que se ha conectado y los que se van a estar conectando por medio del compartir de este programa y de la costumbre de ellos buscarlo también en Facebook. Señor, bendecimos, Señor, la oportunidad que tenemos de usar estas redes para bendición y para el establecimiento de tu reino. Gracias, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén.